Bueno, buenas noches. Damos comienzo al webinar del mes de octubre, organizado por la Unidad Cardiovascular del Sanatorio Allende. En el día de hoy vamos a abordar el tema de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada. Y para ello vamos a contar con la presencia de un disertante de prestigio nacional e internacional, que es el doctor Eduardo Perna, que es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la FAC y es jefe de división de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología de Corrientes. Él nos va a hablar sobre el inmenso mundo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y el tema es el traje dependerá del talle. Posteriormente, las doctoras Carla Vallejos y Victoria Báez Cabanilla presentarán dos. Está muteado, Julio. Y las preguntas se responderán a lo último. Comenzá, Eduardo, cuando quieras. Este es el resultado principal. Bueno, buenas noches. Esto tendrá que continuar. Tenés que dejar de compartir, creo, eso. Bueno, en primer lugar quiero agradecer. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, lo escuchamos bien. Perfecto. Dale. Sí, perfecto. Quiero agradecer la invitación para estar en este evento, realmente discutir un tema tan interesante como es la IC con fracción de eyección preservada, visto de alguna perspectiva que quizás pueda resultar un poco más desafiante. Entonces, estos son mis conflictos de intereses. Lo que vamos a hablar es esto: la IC con fracción de eyección preservada en nuestros días, lo que conocemos actualmente, los fenotipos interminables, cómo se puede presentar esta condición, y el termómetro actual del tratamiento brevemente, porque no tenemos tanto tiempo para discutir todos estos aspectos. El primero de ellos es que sabemos que conceptualmente la IC con fracción de eyección preservada ha pasado desde el viejo concepto que un paciente, por ejemplo, tenía hipertensión, hacía disfunción diastólica y posteriormente se dilataba y caía la fracción de eyección y tenía disfunción sistólica, a un concepto prevalente donde las comorbilidades y los fenómenos inflamatorios que actúan en distintos lugares dentro del contexto del sistema cardiovascular, es decir, se actúa predominantemente en el endotelio, se van a traducir con IC con fracción de eyección preservada a través de una afección inflamatoria o afección microvascular coronaria, y si actúan fundamentalmente con toxicidad directa sobre los cardiomiocitos, se van a traducir como IC con fracción de eyección reducida. Y seguramente esta interacción depende de fenotipos, de cómo tenga las características del paciente, es decir, la influencia del sexo, comorbilidades, estilo de vida, y si se inclina hacia la inflamación microvascular, con mayor riesgo de muerte no cardiovascular, los pacientes van a tener mejor función ventricular, y si predomina la injuria miocárdica, con mayor riesgo de eventos cardiovasculares y mayor respuesta a la terapia con insuficiencia cardíaca, se van a presentar con baja fracción de eyección. Es decir, cuando vemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y la fracción de eyección está preservada, tenemos que pensar en cómo clasificar a este paciente para tratar de seleccionar la mejor intervención, es decir, miramos los factores de riesgo, la presencia de comorbilidades que son muy frecuentes, el tipo de patología que predomina, la estructura que tiene ese ventrículo y alteraciones hemodinámicas propias, como pueden ser, por ejemplo, el incremento de las presiones de llenado que aparecen durante el ejercicio, muchas veces esto no se traduce en el reposo, la disminución de la reserva cronotrópica, es decir, la incapacidad para aumentar la frecuencia cardíaca, y esto tiene influencia en el tratamiento, la reducción de la reserva del volumen sistólico, que hace que los pacientes durante el esfuerzo tampoco incrementen el volumen sistólico, y por lo tanto las manifestaciones clínicas habitualmente se desarrollan con el ejercicio, y todo esto sumado a alteraciones de la función diastólica, desacople, alteración de la función auricular y aumento del volumen plasmático, que se combinan con disfunción de los órganos para presentar este escenario clínico. Y el primer hecho en este tema es discutir
qué fenotipo tiene según la fracción de eyección ventricular. Y esto es muy interesante porque esto lo presentó Klinman en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca Europeo. Él habla de que los pacientes, uno lo puede clasificar como se hace ahora, fracción de eyección de 40% para abajo, IC con fracción de eyección reducida, 50 para arriba, IC con fracción de eyección preservada, y en el medio están los que tienen IC con fracción de eyección levemente reducida, pero dentro de este grupo hay pacientes que son realmente bien clasificados y hay otros que están mal clasificados. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en IC con fracción levemente reducida va a haber pacientes reales mal clasificados con fracción de eyección reducida e incluso con fracción de eyección preservada también mal clasificados. Por lo tanto, hay un problema ya en cómo clasificar a estos pacientes y tener la precisión que de los pacientes que estamos hablando son realmente la situación que pretendemos, porque hay mucha influencia en los investigadores de inclinar la balanza hacia uno u otro lado en las determinaciones. El otro concepto importante es que para diagnosticar la IC con fracción de eyección preservada es recomendable usar scores y péptidos natriuréticos. Cualquier score a través de la evaluación clínica combinada con parámetros habituales, electro, radiografía, ecocardiograma, péptidos natriuréticos. El ecodoppler es fundamental porque tiene influencia en la estructura, analiza la estructura, la función, identifica presiones de lleno elevado, porque ese es un parámetro necesario para diagnosticar IC con fracción de eyección preservada. Pero saber que algunos pacientes, como decía hoy, la manifestación clínica de la alteración hemodinámica se hace en el ejercicio. Entonces hay que hacer determinaciones de ejercicio y determinaciones hemodinámicas. Y utilizar imágenes para detectar un diagnóstico etiológico, es decir, buscar, por ejemplo, la amiloidosis o la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, cuando hablamos de fenotipo, hay muchas formas de clasificarlo. Fíjense que una forma de clasificarlo es regionalmente. Entonces uno dice, en Latinoamérica es un patrón de bajas comorbilidades, en Norteamérica un patrón de obesos, en Europa Occidental son pacientes isquémicos y añosos, en Europa del Centro son pacientes isquémicos y en Asia Pacífico son pacientes más delgados y jóvenes. Y esto tiene implicancia porque el pronóstico es claramente diferente con los pacientes que tienen la presentación, por ejemplo, en Europa Central, que son los que tienen mayor riesgo, que los perfiles latinoamericanos. Y fíjense cómo, a pesar de todos tener fracción de eyección preservada, tienen distintas características en términos de edad, enfermedad coronaria, riesgo, fibrilación auricular y presencia de comorbilidades. Otra forma, y que fue muy clásico, es a través de los fenogrupos. Este análisis se hizo del estudio TOPCAT y clasificó los pacientes según características clínicas, según un perfil de biomarcadores, en estos tres grupos. Y fíjense que hay un grupo que tiene una geometría normal, que tiene bajos péptidos natriuréticos, que tiene baja tasa de evento, pero estos pacientes preferentemente fueron enrolados en Rusia y Georgia. Es decir, eran pacientes que probablemente no tenían IC con fracción de eyección preservada. Pero hay estos dos fenogrupos, que son los pacientes añosos, que tienen mucha rigidez arterial y agrandamiento de la aurícula izquierda y fibrilación auricular, y otro grupo que son los obesos diabéticos con inflamación y anormalidades metabólicas. Y fíjense cómo el pronóstico del punto final primario, muerte o admisión por insuficiencia cardíaca, es claramente diferente en, digamos, detrimento del perfil de los pacientes con obesidad y diabetes. Este mismo estudio dijo, bueno, eliminemos los pacientes de Georgia y tomemos solamente el TOPCAT Américas. Y entonces los clasificó en estos tres fenogrupos. Uno de bajos péptidos natriuréticos, uno que tenía baja carga de comorbilidades y alta carga de disfunción diastólica, y el fenogrupo 1, que es el peor, que tenía una alta carga de comorbilidades, altos niveles de péptidos y muchas anormalidades estructurales. Y claramente este grupo es el que tenía el mayor riesgo de evolución adversa. Comparativamente, estos dos grupos parecerían tener un menor riesgo, y esto es importante tener en cuenta cuando vamos a analizar los péptidos natriuréticos en estos grupos. Este es un estudio mucho más reciente, que es un análisis de la cohorte sueca, en donde hizo una clasificación por un análisis latente de clase, donde analizó todas estas variables que fueron significativos y tipificó 5 clústeres. El primero eran pacientes más jóvenes, con menos comorbilidades, un grupo que tenían fibrilación auricular, hipertensión y sin diabetes, un grupo añosos con muchas comorbilidades, el grupo de obesos con diabetes e hipertensión, y el grupo de añosos con disfunción renal y que requieren altas dosis de diuréticos. Y fíjense que la distribución
un 10% nomás pertenece a este grupo, y claramente este grupo, el de grupos más jóvenes, tiene el mejor pronóstico, y los dos grupos de mayor riesgo son estos dos. De nuevo, la obesidad, la disfunción renal y la edad se asocian con un perfil de mayor riesgo. Otra forma de clasificarlo, y que te viene también que ver con los fenogrupos, es pensar que hay un grupo principal que la característica fundamental es el déficit de péptidos natriuréticos, y quizás es una etapa temprana que se caracteriza por obesidad, resistencia a la insulina y altos niveles de aldosterona. Y estos progresan al perfil cardiometabólico extremo, que puede terminar en hipertensión pulmonar por la combinación de factores de riesgo, EPOC, apnea del sueño relacionado a este perfil fenotípico. Pero también hay un grupo que tiene una miopatía auricular con bajo índice de masa corporal, con mucha fibrilación auricular y gran dilatación de la aurícula izquierda, con modesto remodelado del ventrículo izquierdo, y esto genera una insuficiencia mitral secundaria y puede llevar al fallo del ventrículo derecho, pero una condición diferente a esto. Son pacientes que llegan más hipotenso, con mucha disfunción del ventrículo derecho, y en estos casos también existen opciones terapéuticas que difieren de estos otros dos grupos. Y fíjense el tema de los péptidos natriuréticos. Estos son pacientes controles, pacientes con IC con bajo nivel de péptidos natriuréticos y pacientes con IC con altos niveles de péptidos natriuréticos. Este grupo claramente es el que tiene mayor riesgo, pero el grupo que tiene signos de disfunción diastólica con bajos niveles de péptido natriurético no es un grupo necesariamente con un pronóstico benigno, sino que tiene un pronóstico intermedio en términos de remodelado, de regurgitación mitral e incluso el impedimento en la reserva del gasto cardíaco o, como decía hoy, el volumen sistólico, y por lo tanto se le debe prestar atención particular porque no significa que tengan un bajo riesgo. Otra forma de hablar de los fenotipos es en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda o son admitidos por insuficiencia cardíaca. Y esto también es importante porque uno se posiciona frente a un paciente, por ejemplo, que tiene fundamentalmente un problema gatillado por una arritmia, que generalmente es una fibrilación auricular. Otro grupo que tiene el desacople ventrículo arterial, que es el que hace la crisis hipertensiva y que muchas veces tiene mucha hipertrofia y fallo renal. Un grupo que se presenta con bajo gasto cardíaco y congestión sistémica, y estos son, por ejemplo, los que tienen miocardiopatía restrictiva, y finalmente hay un grupo que tiene fallo sistémico con una descompensación gatillada por un fenómeno infeccioso, con alta proteína C reactiva. Y presten atención porque va a haber muchos trabajos en el futuro que están evaluando incluir exclusivamente pacientes que tienen altos niveles de proteína C reactiva. Y esto sirve también para identificar el pronóstico en pacientes que están descompensados. Otro fenotipo importante a tener en cuenta es el etiológico, y por ello es la importancia de lograr una identificación de cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que este grupo clasificó, según la etiología, aquellos que tienen condiciones anormales de carga, por ejemplo los hipertensos, valvulares, aquellos que tienen anormalidades miocárdicas, como puede ser tóxico, isquémico, genético, infiltrativo, y un grupo en el cual no se pudo identificar ninguna causa y lo llamaron IC con fracción de eyección preservada idiopática. Y fíjense que esto representa la mitad de los pacientes, y parecería que este grupo tenía un mayor riesgo de evolución adversa. Sin embargo, cuando uno corrige para las comorbilidades y la edad, no se transforma en un predictor independiente de pronóstico a largo plazo. Pero es importante identificar las etiologías, porque las etiologías pueden tener un tratamiento específico. Otro grupo que ha surgido actualmente es el que se conoce como IC con fracción de eyección supranormal. Y esto surge a la luz de hallazgos como este estudio, en donde se observa que el pronóstico de los pacientes va cambiando, el riesgo de mortalidad va cambiando a medida que la fracción de eyección aumenta, es decir, va disminuyendo, pero cuando llega a 60-65%, el riesgo empieza a aumentar, tanto en hombres como en mujeres, y entonces vemos el análisis a través de distintas formas del riesgo ajustado o de pacientes hospitalizados o ambulatorios. Entonces esto se ha dado a llamar como la IC con fracción de eyección supranormal, en donde habrá que determinar cuál es el pronóstico preciso en el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y el aumento del riesgo persiste después de analizar solo un eco, excluir enfermedades agudas o incluir factores confundidores. Pero fundamentalmente creo que lo más importante es entender que hay una IC con fracción de eyección preservada que se presenta en hombres, que es diferente en mujeres, y fíjense que las mujeres
aumenta 3 veces la incidencia de insuficiencia cardíaca por cada 10 años de crecimiento, desarrollan más tarde y más probablemente tienen IC con fracción de eyección preservada. Y fíjense que el perfil epidemiológico, el perfil hemodinámico y la respuesta terapéutica es diferente en la IC con fracción de eyección preservada en mujeres comparadas con hombres, de tal manera que uno sabe que las mujeres con IC con fracción de eyección preservada tienen mayor clase funcional, mayores síntomas, menos niveles de NT-proBNP, mayor deterioro de la función renal, peor calidad de vida, menos enfermedad coronaria y responden menos a los nitratos, a las estatinas, a los antiplaquetarios, a los antagonistas receptores y los anticoagulantes. Reciben menos estos tratamientos y esto fue visto en todos estos estudios como el TOPCAT, el IPRESER y el DIC. Es decir, claramente hay una diferencia de expresión, de presentación, de manejo y de evolución en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en mujeres y en hombres. Y fíjense que, paradójicamente, con estas diferencias, los ARNI han demostrado en el estudio Paragon que el beneficio es mayor en las mujeres y el beneficio es significativo con una reducción del 27% del riesgo y este beneficio en las mujeres se observa incluso a una fracción de eyección mayor que lo que se observa en hombres. Fíjense cómo el evento, la reducción de evento en hombres prácticamente es insignificante y hay una mejoría mayor en la clase funcional, en la función renal y mejoran menos la calidad de vida en los pacientes mujeres, en las pacientes mujeres tratado con ARNI en esta evolución. Y hay un grupo muy interesante que se le va a prestar particular atención y que lo vamos a discutir seguramente aquí en esta sesión, que son los que tienen un fenotipo inflamatorio y un fenotipo cardiometabólico que tiene que ver con la adiposidad central, y este perfil cardiometabólico, que es el que predomina en los pacientes con IC con fracción de eyección preservada, también va a tener implicancias terapéuticas. Y el último grupo son los pacientes que tienen fibrilación auricular o regurgitación mitral. Fíjense que la regurgitación mitral es más severa en los pacientes que tienen, cuando se asocian con incidencia de prevalencia de fibrilación auricular. Cuanto más severa la insuficiencia mitral, aumenta la prevalencia de fibrilación auricular, fundamentalmente en presencia de IC con fracción de eyección preservada. Y estos pacientes, cuando tienen fibrilación auricular, tienen un mayor riesgo de evolución a largo plazo. Es decir, estratificados por la severidad de la regurgitación mitral y por la fibrilación auricular, tenemos también un fenotipo particular donde el foco del tratamiento va a ser la insuficiencia mitral. Algunas palabras del tratamiento actual. Hay estudios que han demostrado un cierto efecto beneficioso, beta bloqueantes, IECA, bloqueante receptor, ARNI, como vimos recién, y antagonistas de receptores mineralocorticoides. Ustedes ven que los intervalos de confianza pasan el 1, por lo tanto, tiene una significancia muy limítrofe. Y hay drogas que no han demostrado beneficios, nitratos, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, estimulantes, la guanilato ciclasa, e incluso antagonistas de los receptores endotelinas. Estos no han demostrado ningún beneficio en estos pacientes. Hay que tratar, según una opción sería tratar el fenogrupo. Entonces, en pacientes con mucho fallo derecho, el tratamiento es manejar la congestión, utilizar diuréticos, inhibidores de aldosterona, monitorear la presión, manejar la fibrilación auricular, la insuficiencia renal, hacer un shunt entre las aurículas izquierdas, y en los grupos cardiometabólicos, controlar el peso, el entrenamiento, el control de los factores de riesgo, y usar drogas que actúan sobre ese perfil metabólico. Y en la luz de eso, fíjense lo que pasa en los ensayos clínicos de IC con fracción de eyección preservada, donde ustedes pueden observar que la mayoría de estos pacientes han ido cambiando y tienen una alta prevalencia de diabetes y fibrilación auricular, pero el tratamiento que se utiliza, IECA o bloqueante receptor, beta bloqueantes, poco antagonistas de los receptores, estatinas y muchos diuréticos. Eso es lo que hacemos. La evidencia dice que el Emperor-Preserve redujo 21%, es decir, la empagliflozina en IC con fracción de eyección preservada tuvo efecto benéfico. La dapagliflozina en el estudio de Liver demostró una reducción del 18% del punto final combinado, en ambos casos a predominio de insuficiencia cardíaca, y el metaanálisis que combina todos estos resultados nos demostró, además del beneficio en el punto final combinado, reducción de la mortalidad. Por eso es que probablemente estas drogas van a tener una indicación 1A, y lo que es interesante, en todo el espectro de la fracción de eyección, ya no solamente hasta 60, sino más allá del 60%, y el metaanálisis de todos estos estudios nos dicen que hay que tratar 25 pacientes para lograr efectos benéficos en uno de ellos.
Y toda esta evidencia de las glifosinas demuestran, todos estos son los estudios, que hay un beneficio claro en todo el espectro de la fracción de eyección, y de allí el concepto de que no necesitamos conocer la fracción de eyección para iniciar el tratamiento. No significa que no haya que hacer este estudio. Entonces, digamos, como concepto, uno podría hacer un tratamiento entallado a cada uno de estos perfiles fenotípicos, pero también podríamos pensar en utilizar drogas que tengan un efecto en cada uno de estos componentes fenotípicos. Y estas drogas, como las glifosinas, han demostrado beneficios en muchos de estos mecanismos fisiopatológicos que hemos discutido, y por eso no es raro que en el tratamiento de la IC con fracción de eyección preservada, aquí solamente estaba el Emperor Preserve, ya tenía una indicación 2A, y seguramente en el futuro las glifosinas van a tener una indicación 1 en estos ensayos, sabiendo que hay otras opciones: entrenamiento físico, tratamiento dirigido a la obesidad, a la hipertensión pulmonar y los shunt interauricular para estos perfiles particulares. Es decir, estas intervenciones van a estar dirigidas a grupos particulares de todos estos fenotipos, es decir, va a haber que poner un traje individual. Entonces, como conclusiones, primero, invitarlos al 5º Congreso Interamericano de Falla Cardíaca, se va a hacer el 10 y 11 de noviembre, donde vamos a discutir todos estos aspectos, y tenemos invitados internacionales de altísimo nivel, de todas las sociedades de insuficiencia cardíaca, tanto norteamericanas, canadienses, europeas, así que va a ser un evento muy interesante. Y decir que la IC con fracción de eyección preservada es un síndrome muy heterogéneo, que está influenciado por las comorbilidades, que hay un abanico de fenotipos que limita la medicina basada en evidencia como opción única para todos. El tratamiento previo con evidencias y recomendaciones limitadas: ARNI, bloqueante receptor de angiotensina y antagonista de receptores mineralocorticoides, y fíjense que particularmente no están los IECA ni los beta bloqueantes. La EMPA y la DAPA representan una nueva opción terapéutica de amplio espectro para la IC con fracción de eyección preservada, y el tratamiento para fenotipos específicos hoy están esperando por evidencias. Muchas gracias. Estás muteada, Carla. Estás muteada. Gracias, doctor Perna, la verdad muy interesante y siempre se aprende mucho de sus charlas. Ahora vamos a pasar a la presentación de los casos clínicos. Denme un segundo y comparto pantalla. Ahí estamos. Bueno, Vicky. Perfecto. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Báez. Voy a presentar el primer caso clínico para ilustrar dos de los fenotipos más frecuentes de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Siguiente. En esta oportunidad... Siguiente, Carla. Traemos un paciente de sexo masculino de 73 años de edad, cuyo motivo de consulta es disnea y progresión de edemas de miembros inferiores. Como antecedente de enfermedad actual, el paciente relata progresión de edemas de miembros inferiores y progresión de su disnea clase funcional 2 a clase funcional 3 en los últimos 10 días, a pesar de estar bajo tratamiento diurético hasta con 160 miligramos de furosemida por día. Cuando se ve esto en consultorio externo, se decide su internación en la unidad coronaria. Siguiente. Sí. Como antecedentes personales patológicos, presentaba enfermedad coronaria conocida. En 2007 se le habían realizado 2 angioplastías, pero tenía una última cinecoronariografía de febrero de este año, sin lesiones significativas. Era un paciente hipertenso, diabético, muy mal controlado, con una obesidad severa, con un índice de masa corporal de 40.8, con problemas pulmonares severos, con apnea del sueño y EPOC, con necesidad de uso de oxígeno domiciliario, y insuficiencia renal crónica. Su medicación habitual estaba medicado con nebivolol cada 12 horas, dapaglifosina, trimetazidina 35 cada 12 horas, rosuvastatina y furosemida hasta 160 miligramos por día. Siguiente.
En el examen físico se lo encontró normotenso, con una frecuencia cardíaca conservada, con edemas de miembros inferiores hasta la raíz del muslo, rales biobasales, un electrocardiograma con ritmo sinusal, fibrosis inferior. En el laboratorio, como datos positivos, una curva de troponinas que no fue, en realidad, 29-27, y un NT-proBNP de 1850 unidades internacionales. En la radiografía de tórax, tomada ya en la habitación, se ve una redistribución de flujo, y se realizó una ecografía de cardíaca. Acá vemos dos ejes apicales, 3 cámaras, en la imagen superior con color, con una insuficiencia mitral leve, y en la imagen inferior, también un eje apical 3 cámaras, donde se evidencia una buena fracción de eyección, que daba del 71%, una dilatación moderada de la aurícula izquierda, un ventrículo derecho normal, y una presión sistólica de la arteria pulmonar calculada en 40 milímetros de mercurio. Siguiente. Acá vemos los patrones de disfunción diastólica pseudonormal, con maniobra de Valsalva y Doppler tisular, con una relación E' de 16. A este paciente se le realizó infusión endovenosa de furosemida a razón de 60 miligramos por día, con una mejoría clínica al segundo día, por lo que fue dado de alta con su medicación habitual y se le agregó clortalidona. Este es el primer caso. A continuación disertará respecto a estos temas el doctor Roberto Colque, jefe de la unidad coronaria y de cuidados coronarios intensivos del sanatorio en la sede Cerro. Muchas gracias. Hola, buenas noches, gracias por la presentación, gracias a Eduardo y a todos los asistentes. En realidad voy a hacer, más allá de la discusión, rápidamente un comentario respecto a este paciente, un hombre de 73 años, entonces diabético, con obesidad mórbida, con más de 35, 40 de índice de masa corporal, y si bien era un coronario previo, no podemos adjudicarlo, particularmente ahora, la etiología de la falla cardíaca, porque, bueno, claramente tiene una fracción de eyección conservada y sin trastornos cinéticos, por lo menos en cuanto a la contractilidad, ni valvulopatía al menos asociada. Creo que tenemos en este caso algunas otras etiologías. Yo me voy adelantando un poco en relación a la diapositiva, por el hecho de que en este hombre tenemos una cardiomiopatía posiblemente asociada a la diabetes, aunque no tiene disfunción sistólica, tenemos la obesidad, tenemos el antecedente de hipertensión, aunque no está fuera de control su hipertensión arterial. Tenemos también su antecedente pulmonar con hipertensión pulmonar, que probablemente corresponda a más justificada por una hipertensión de tipo 3, aunque obviamente no tenemos presión de fin de diástole, no está evaluada, al menos en este ecocardiograma, como para coincidir si algo de la disfunción diastólica o la insuficiencia con fracción de eyección preservada puede ser la representante. Volver a la diapositiva para ir la previa. Voy a hacer 5 diapositivas en relación a este artículo. La obesidad es el principal generador de diabetes mellitus, prácticamente el 90-95%. Está bueno que las diapositivas vayan y vengan, así no sabemos, no perdemos el hilo de la reunión. ¿Me puede decir cuando quiere que, perdón, doctor Colque, usted me puede decir cuando quiere que pase la diapo? Porque... Dale, ahí entonces, pasamos directamente ya a la próxima. El título y el marco de referencia en relación al caso está en conexión con el fenotipo que ya prácticamente nos ha introducido con elegancia Eduardo Perna en relación a las posibilidades que podamos tener a poder involucrar o de poder definir o identificar en este paciente y posteriormente, si deja un poco de oportunidad, conversar respecto al tratamiento. La obesidad entonces es el principal generador de diabetes mellitus de tipo 2. Arriba del 95% de los pacientes son obesos. La obesidad y la diabetes se superponen en cuanto al desarrollo y la progresión de insuficiencia con fracción de eyección preservada. El fenotipo obeso diabético es extremadamente común, que eso ya también lo conocemos, quizás no tanto con la obesidad mórbida como en este caso, y por supuesto también asociado a peor evolución. Estos ya son artículos, la próxima diapositiva, ya son artículos de más de 20 años. El mecanismo así rápidamente fisiopatológico que podemos analizar aquí, como sobre todo en papel central, tenemos que el aumento del tejido adiposo visceral y el tejido adiposo epicárdico puede contribuir fundamentalmente al aumento de la aldosterona. Ya sabemos que el hiperaldosteronismo está en el marco fisiopatológico de desarrollo de insuficiencia cardíaca, tanto insuficiencia con fracción de eyección reducida como la preservada. Particularmente también la obesidad, dijimos que está asociada a diabetes tipo 2, con algún bajo grado de inflamación sistémica, así se denomina, lo que también contribuye a disfunción microvascular, y con la liberación de todos estos factores citotóxicos,
lo que en última instancia contribuyen a un remodelamiento ventricular izquierdo, por supuesto adverso, y posteriormente el desarrollo de falla izquierda de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La próxima son 2 diapositivas más. Esto es gráfico para repasar que la adiposidad visceral y la epicárdica asociada a la diabetes tipo 2, a algún grado de nefropatía crónica y la hipertensión arterial, todos son factores contribuyentes a este fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La próxima, y en cuanto a los avances terapéuticos, y en sí ya por supuesto ya ha sido abordado en gran medida y por Eduardo, está asociada a los objetivos. ¿A dónde podemos apuntar? A tratar de contrarrestar la disfunción microvascular coronaria, es probablemente un target terapéutico, a tratar de enfocarnos sobre los receptores mineralocorticoides, con este hiperaldosteronismo bien identificado en el obeso, y por supuesto el tratamiento, como ya avanzó, la educación, entrenamiento físico, la semaglutida o los antidiabéticos, la cirugía metabólica, el tratamiento y la mejoría en los tratamientos de la diabetes mellitus, con todas estas opciones, los análogos GLPT1, los inhibidores SGLT2, que ya tiene para todo el abanico de la insuficiencia cardíaca, está demostrado como una perfecta indicación, y la cirugía metabólica. La próxima diapositiva, para cerrar en conclusiones, entonces la IC con fracción de eyección preservada es un conundrum, es un abanico y unas alternativas enormes en cuanto a opciones terapéuticas, pero hemos aprendido mucho más en estos últimos 10 años. El fenotipo de obeso diabético tipo 2 tiene una fisiopatología diferente, lo que incluye la inflamación, pequeños focos inflamatorios o inflamación de bajo grado, y remodelado del ventrículo izquierdo y la grasa apical epicárdica. La obesidad es el centro de la fisiopatología y por lo tanto la reducción de peso debe ser priorizada. La cuantificación de la grasa visceral abdominal y la epicárdica puede ayudar en la estratificación de riesgo, aunque obviamente mayor grasa no significa necesariamente que sea peor pronóstico, ya simplemente con que esté presente ya podemos tenerlo como un objetivo terapéutico. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide y los agentes antidiabéticos como la semaglutida y los ISGLT2 prometen ser importantes agentes para la adyuvancia y, por supuesto, los objetivos en el estilo de vida para todas las alternativas de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. No me extiendo mucho más así podemos avanzar sobre el programa. Bueno, perfecto, gracias doctor Koike. Les recuerdo que si quieren ir haciendo preguntas en el chat para que después las podamos seleccionar o responder lo máximo que se pueda al final del webinar, lo pueden ir haciendo para preguntas relacionadas a lo que se ha ido hablando y a lo que han hecho los expositores. A continuación, bueno, vamos a continuar con el segundo caso clínico que lo voy a presentar yo. Mi nombre es Carla Vallejos. Soy cardióloga y trabajo en ambos sanatorios, y luego de la presentación del caso clínico, el doctor Roberto Cook, especialista también en cardiología, va a realizar una exposición a propósito del caso, digamos. Bueno, este es un paciente de 67 años, oriundo de Córdoba, que se ha ido en el sanatorio por múltiples comorbilidades, es diabético, no insulino requiriente, hipertenso, dislipémico, tiene hipoacusia sensorial, un hipotiroidismo controlado, y en el pasado tuvo anginas de pecho atípicas, por lo que fue estudiado con una cinecoronariografía en donde no mostraba lesiones coronarias significativas. El tratamiento médico que cumplía es el que se ve ahí en la diapositiva, con estatinas, aspirineta, valsartano 80 miligramos día, hidroclorotiazida 12.5 miligramos día, beta bloqueante, bisoprolol 2.5, vidagliptina y levotiroxina. Este paciente en febrero de este año realiza una consulta presencial de forma anticipada a sus controles ya establecidos por palpitaciones, por un progreso, una aparición, digamos, de disnea que antes no estaba, una intolerancia al esfuerzo, disnea clase funcional 2, y algo de edemas periféricos que eran muy leves, pero le llamaban la atención lo suficiente como para hacerle consulta con su cardiólogo. Por estos síntomas y al examen físico se constata que tiene un pulso rápido regular, donde se pide entonces un electrocardiograma de forma urgente ahí en el servicio de cardiología, y donde podemos ver que tiene una taquicardia supraventricular, probablemente intranodal, con aberrancia, patología de bloqueo de RM derecha. Entonces, por esto y los síntomas,
se decide la admisión en UCO, el paciente estaba hemodinámicamente estable, al ingreso, digamos, se realiza adenosina por la taquicardia supraventricular que presentaba, con lo que revierte a ritmo sinusal. Se realiza un laboratorio de admisión, en donde, bueno, en general, digamos, los valores estaban dentro de parámetros normales, pero había dos valores alterados, que era el NT-proBNP, 773, y una troponina de 32, con una cinética normal. A la telemetría durante la estadía en la unidad coronaria se observa, digamos, estas dos tiritas en donde hace, digamos, un ritmo de escape ventricular, por lo que se realiza el diagnóstico y se consulta con el servicio de arritmología por una enfermedad del nodo AB. Se solicita entonces un ecocardiograma en donde observamos, yo no puse un video, pero se puede observar que el ventrículo izquierdo tiene una hipertrofia severa, en donde el diámetro máximo es medido a nivel del septum interventricular, aproximadamente 19 milímetros, con una ecorefringencia bastante alterada que llamó la atención, un patrón diastólico restrictivo con un aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo prima de 18, y en el análisis del strain en el ojo de buey se ve una disminución global, digamos, del strain, pero con este patrón un poco llamativo, lo que hace pensar que esta miocardiopatía hipertrófica puede ser probablemente de origen infiltrativo. Es por eso que se pide una resonancia después de eso, en donde se observa, hay un 4 cámaras, que la hipertrofia efectivamente es muy severa. Se hace una medición a nivel del septum interventricular medio, y el diámetro máximo, el espesor máximo del septum es de 22.3. Pueden ver ahí que en esa secuencia se ve el miocardio un poco heterogéneo, se lo debería ver negro y se lo ve un poco heterogéneo en esa vista. Después, en el análisis, digamos, del realce tardío, todo lo que es ventrículo izquierdo, las cavidades, digamos, las paredes se deberían ver negras, y todo lo que se ve en blanco es realce tardío, es decir, es fibrosis. Lo que podemos ver entonces que tenía fibrosis, digamos, de forma difusa, que comprometía ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ambas aurículas, y estaba presente hasta en los músculos papilares. No tiene un patrón de distribución isquémico, y acá podemos ver también cómo compromete la pared de la aurícula izquierda en 2 cámaras. Entonces, el informe de la resonancia es un poco lo que yo les comento, con la conclusión de que es altamente sospechoso de amiloidosis cardíaca. Entonces, consecuente a eso, se solicitan cadenas livianas en suero, las cuales estaban normales, y se procede a hacer el centellograma cardíaco con pirofosfato en nuestro centro, en donde se observa una hipercaptación de este radiotrazador, que clasificado por la escala de Perugini es un 3, con lo cual se realiza el diagnóstico ya con este estudio de una amiloidosis cardíaca TTR, pero en la diferenciación entre una TTR wild y una hereditaria se solicita un test genético con el aval del paciente y el consentimiento, en donde, bueno, se observa que hay una variante patogénica para el gen TTR. El diagnóstico concluye en una amiloidosis, en una insuficiencia cardíaca preservada secundaria a una amiloidosis cardíaca TTR hereditaria. A continuación, le doy la palabra al doctor Cook, que va a continuar con su exposición. Bueno, muchas gracias, Carlita. Excelente la masterclass del doctor Eduardo Perna. Con respecto a este caso, si bien la miocardiopatía amiloidótica es precisamente una miocardiopatía, pero muchas veces se presenta con fenotipo de fracción de eyección preservada. La siguiente, Carlita. El primer punto a considerar que es una patología no tan infrecuente como se creía hasta hace unos años. Este dato llama la atención, la tipo Wild, 25% de los adultos de más de 80 años pueden padecer cardiopatía amiloidea, seguido por la variante mutada. 3 al 4% de los afroamericanos son portadores de dicha mutación.
la amiloidosis AL es mucho menos frecuente, pero cuando aparece del 30 al 50% pueden tener compromiso cardíaco. A partir del 2010 se produce una eclosión de casos diagnosticados, esto debido a la mejoría de los test diagnósticos y que empezamos a tener tratamientos efectivos para la amiloidosis en sí misma. Primero hay que tener alta sospecha de amiloidosis, posteriormente hacer los diagnósticos a través del algoritmo apropiado y posteriormente realizar el tratamiento de las complicaciones y comorbilidades cardíacas y los medicamentos modificadores de enfermedad. Para ello nos vamos a valer de lo que se llaman banderas rojas. Con respecto a la clínica, son pacientes, como se presentó en este caso, con un paciente con fracción de eyección preservada, pero también hay que estar atento a pacientes que se presentan con síncope, con neuropatía sensitiva distal. Es muy importante preguntar si tiene antecedentes de síndrome de túnel carpiano bilateral. Si tienen estenosis aórtica, se ve que aproximadamente el 16% de los pacientes que van a TAVI tienen una miocardiopatía amiloidea. Si han tenido accidente cerebrovascular, si tienen hipertensión arterial curada, esos pacientes que vienen hipertensos y de repente empiezan con menos requerimientos de drogas o tienen esa hipertensión arterial curada, si tienen la rotura del tendón del bíceps, que es el signo de Popeye. Si encontramos en el electrocardiograma bajo voltaje, si hay una discrepancia entre ese bajo voltaje del electrocardiograma y los espesores vistos en el ecocardiograma, si tiene un patrón de pseudoinfarto, si aparecen arritmias auriculares, o si aparece enfermedad del nodo B, como en el caso del paciente que hemos presentado. Más evidencia de daño cardíaco compatible. Si tenemos un paciente con un espesor de 12 milímetros, con ese strain alterado, con la preservación apical, y con parámetros de disfunción diastólica, y acompañado a su vez del método de la resonancia magnética, tenemos alta sospecha de cardiopatía amiloidea. Sabemos que la amiloidosis produce sintomatología plurívoca, pero si aparece un paciente con una macroglosia que tiene una púrpura periorbitaria, podemos pensar en una amiloidosis AL. Si tenemos un paciente que tiene una neuropatía sensitiva motora distal, o si tiene el síndrome de túnel carpiano, podemos pensar en estas variantes hereditarias. Lo que hay que saber desde el punto de vista electrocardiográfico, que es un parámetro que uno busca habitualmente, que cuando encontramos el bajo voltaje es un hallazgo relativamente tardío, no es útil para la identificación temprana de la enfermedad. Como dijimos anteriormente, el ecocardiograma es una de las piedras angulares para el diagnóstico. Tenemos los espesores aumentados, una electro sin hipertrofia con esos espesores aumentados en el ecocardiograma, el sparkling granular que se objetiva a nivel del tejido miocárdico, los Doppler tisular bajo, hipertrofia del ventrículo derecho, el engrosamiento valvular, el derrame pericárdico, los parámetros de llenado alterado, todos nos orientan a pensar en amiloidosis cardíaca. Cuando tenemos todos estos elementos, tanto clínicos como electrocardiográficos y ecocardiográficos, hacemos como siguiente paso una resonancia magnética. Tenemos estos 4 elementos que nos sirven para pensar en amiloidosis cardíaca. El realce tardío subendocárdico difuso o transmural, el incremento del T1 nativo, el incremento del volumen extracelular. Estos 2 elementos sirven también como para seguimiento de los pacientes con cardiopatía amiloidea, y la dificultad para suprimir la señal miocárdica. Una vez que tenemos este alto índice de sospecha de amiloidosis cardíaca, nos valemos con estos 2 elementos, el pirofosfato, la centelografía con pirofosfato, y los test hematológicos con búsqueda de las cadenas livianas. Esto es un elemento importante, siempre pedir cadenas livianas. Cuando tenemos cadenas livianas positivas, nos va a orientar a pensar en una amiloidosis AL, y cuando tenemos pirofosfato positivo, nos va a hacer pensar en variante por transtiretina, wild type o mutada. Para ello nos van a informar con la clasificación de Perugini de 0 a 3. Para pensar en ATTR, en general tiene que tener grado 2 o 3.
En cuanto al abordaje de las complicaciones, tenemos el abordaje de la insuficiencia cardíaca. En el manejo de la insuficiencia cardíaca, en diferencia al manejo de otras insuficiencias cardíacas, no vamos a recurrir al bloqueo neurohormonal. Y si el paciente viene con bloqueo neurohormonal, se lo vamos a suprimir. Solamente hacemos un control de fluidos a través de administración de diuréticos. También vamos a manejar las complicaciones tromboembólicas. Los pacientes fibrilados, independientemente de la escala de Chat-VAS, van a necesitar anticoagulación. Y los pacientes con ritmo sinusal, en caso seleccionado, vamos a considerar anticoagulación, porque son pacientes candidatos o muy proclives a hacer fenómenos tromboembólicos. Y los desórdenes de la conducción, como es el paciente que presentamos en el caso clínico, los vamos a guiar con las guías estándares de colocación de marcapaso. En cuanto al tratamiento específico de la enfermedad en sí mismo, vamos a actuar sobre estos 3 niveles. Uno, los silenciadores genéticos, como el patisiran, el inotersen y últimamente el butrisiran. Estas drogas van a disminuir la producción hepática de moléculas amiloidóticas. Después tenemos los medicamentos estabilizadores del tetrámero amiloidótico, como el tafamidis, y tenemos una actuación a tercer nivel, eliminación de los depósitos de amiloides a través de doxiciclina y TUDCA, que es el ácido urodesoxicólico. También anteriormente se utilizaba la administración del té verde. El tafamidis, que es el medicamento que más utilizamos los cardiólogos para manejar este tipo de cardiopatía, se puede utilizar en estas formas ATTR, tanto en su forma wild type como en su forma mutada, pero ya cuando aparecen componentes de polineuropatía se pueden utilizar estos medicamentos que son los silenciadores genéticos como el patisiran y el inotersen. Y últimamente el butirisa. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Cook. Muy buena la presentación. Bueno, a continuación vamos a pasar a las preguntas. Nos quedan 10 minutos aproximadamente. No sé si habrá preguntas en el chat. Nos vamos a fijar. Si no, pasamos directamente a las preguntas para el doctor, iniciando para el doctor Perna. Hay una pregunta, doc, dirigida al doctor Perna, que es si en su práctica clínica diaria, dentro del arsenal terapéutico que hay para el paciente con insuficiencia cardíaca preservada, usted le da algún tipo de valor especial al ejercicio físico supervisado y adaptado a cada paciente, y si tiene barreras en cuanto a la prescripción de esto, bueno, porque en nuestro medio sí, y tenemos entendido que es algo de mucho valor. No sé usted qué opina. Sí, claramente que sí. Creo que simplemente antes de contestar a esta pregunta específica, me parece muy interesante la presentación de los casos y las discusiones, porque evidentemente este concepto de que no podemos ponerle el mismo traje a todos lo demuestra el espectro que discutió Roberto y que discutió el doctor Cook, de plantear escenarios totalmente diferentes. A uno le damos una cosa, a otro le damos otra, y creo que de las pocas cosas que han demostrado realmente, o que tienen sustento basado en evidencia para recomendar, la actividad física es una de ellas. Entonces, siempre hay que considerar la actividad física, digamos, controlada, de mandarlo a un gimnasio de rehabilitación. El problema que hay que tener en cuenta, que es real, es que estamos hablando de pacientes añosos, de, por ejemplo, como el caso que comentaba Roberto, un paciente con obesidad mórbida, y que muchas veces tienen limitaciones porque además tienen artrosis y artritis. Entonces, no siempre el mejor tratamiento se le pueden dar a todos los pacientes, pero siempre hay que considerar la posibilidad de mandarlos a programas de rehabilitación. Nosotros tenemos programas de rehabilitación y tratamos de mandar lo que podemos a que hagan actividad física, porque eso está demostrado que los beneficia, particularmente al fenotipo de los obesos, porque en esos casos además contribuye a reducir el peso corporal.
Y el control metabólico también, sí, sin duda. Obviamente que sí. O sea, no solamente tiene beneficios para la insuficiencia cardíaca en sí, sino también para el control metabólico de la diabetes, del exceso de peso, de la obesidad. Bueno, todos esos elementos me parece que es fundamental. Y creo que es importante que lo hayan destacado en la pregunta como parte del tratamiento en muchos de los fenotipos. Exacto. Bueno, muchas gracias, Doc. Hay otra pregunta para el doctor Kolke, y esto va bien dirigido a la práctica médica diaria, porque por ahí estudiamos y leemos mucho sobre insuficiencia cardíaca preservada, pero bueno, tener al paciente al frente en el consultorio es otra realidad. Entonces, queríamos preguntarle, doctor Kolke, usted se presenta un paciente en su consultorio que tiene insuficiencia cardíaca preservada con un diagnóstico ya claro, pongamos un perfil metabólico, ¿cuál es el tratamiento con el que ese paciente se va de su consultorio sí o sí? Usted en su práctica diaria, ¿qué medicamentos prioriza? Más o menos para que nos comente un poco. Carla, gracias, buenas noches, gracias por la pregunta. En realidad, lo bueno y lo inteligente que tuvo Julio Bono de poder darnos la oportunidad de aprovechar a Eduardo Perna, que en todo esto, quizá no sea lo correcto los escalones, pero todo esto intento de clasificar a los pacientes es el esfuerzo de decir, quizás nosotros enmarcamos los fenotipos, pero particularmente estamos hablando de alguien con trastorno metabólico, sé que más de una vez podemos necesitar el apoyo, por más que lo conozcamos, de endocrinólogo y diabetólogo. Estamos hablando de individuos obesos, creo que en la mayoría de las instituciones grandes contamos no solamente con nutricionistas, sino con departamentos de obesología. Y así como Eduardo Perna ha mencionado que en su instituto nosotros también tenemos y tendemos a derivar a instrucción y a rehabilitación cardiovascular. Ahora, puntualmente lo tuyo ha sido conectado con el perfil de tratamiento farmacológico. Entonces, la primera medida es descongestionar al paciente, o sea, todo el paciente consulta por edema, consulta por disnea, entonces nuestro esfuerzo original es tratar de encontrar el mejor peso seco, siempre cuidando y preservando la función renal, y algo similar a lo que hacemos en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracciones de eyección reducida. Pero una vez que lo hemos logrado, fíjense que este paciente que presentamos en el caso estaba con 120, 160 miligramos de furosemida, necesitó tratamiento intravenoso, necesitó descongestionar su área visceral fundamentalmente, y posteriormente tratar de optimizar lo metabólico. Y dentro de los fármacos, obviamente este paciente ya tenía SGLT2, solamente que estaba con una dosis estándar, la glucemia no estaba controlada, tenía algo de disfunción renal, o sea que en este caso puntual, quizá las dosis que utilizamos exclusivamente los cardiólogos no sean suficientes y tenemos que apoyarnos con dosis más elevadas. En eso puntualmente respecto a lo metabólico. Y también, si bien la evidencia, y como también lo demostró dentro de las conclusiones o la diapositiva previa de las conclusiones de Eduardo, existe fisiopatológicamente el concepto de un hiperaldosteronismo bastante marcado, también sobreexagerado, sobredimensionado por la obesidad, la grasa visceral, la grasa visceral total, abdominal, perdón, nos lleva a que los bloqueantes receptor aminal del corticoide, por lo menos fisiopatológicamente, resulten interesantes, que todavía no tienen el peso suficiente con respecto a la evidencia. Y posteriormente el resto es optimización metabólica, estabilización de la presión arterial y educación en cuanto al estilo de vida. Pero fundamentalmente esos serían los dos focos hacia donde uno apuntaría. Bueno, muchas gracias, doctor, que me parece su respuesta. Ahora pasamos a una pregunta por el doctor Cook, que él nos habló de amiloidosis y presentamos un caso con respecto a eso, y al último vimos un test genético, y la pregunta va dirigida a eso, si a los pacientes que se les realiza un diagnóstico de amiloidosis cardíaca por TTR, el test genético es realmente mandatorio, y de ser así, cuál es la significancia clínica que tiene, y en el caso de que estemos trabajando en un centro en donde no se realicen test genéticos, si el paciente usted recomendaría que sea derivado para realizar el test genético, y por qué, doctor Cook.
Bueno, Carlita, gracias por la pregunta. Sí, es fundamental hacer el diagnóstico del test genético porque nosotros inicialmente nos quedamos con el diagnóstico de que es una amiloidosis ATTR, pero no sabemos si es tipo wild o es tipo mutada o hereditaria. Sabemos que en frecuencia es principalmente más frecuente la tipo wild. Pero al hacer el diagnóstico de hereditaria, nos orientamos fundamentalmente en la pesquisa de los familiares de primer grado, en los cuales nos anticipamos 10 años a la aparición de los síntomas y por lo tanto podemos empezar con la administración precoz de medicamentos que tiene mucho mejor resultado. Por lo tanto, si estamos en alguna institución en donde no se hace el test genético, hay que derivar la muestra. En general, en Buenos Aires hay 2 o 3 centros que hacen el test genéticos y en general pagado por los mismos laboratorios que proveen los medicamentos. Así que es fundamental eso. Otra pregunta es cómo hacemos el seguimiento de los familiares de primer grado. ¿Cuándo empiezan con esa sintomatología? La verdad que no hay un acuerdo con respecto a esto, pero hacemos un seguimiento a través del electrocardiograma, el ecocardiograma, podemos evaluar a través de biomarcadores, con troponina, NT-proBNP. También podemos hacer una cámara gamma basal y de esa manera a los 2-3 años repetir la cámara gamma y detectar precozmente la aparición de la cardiopatía amiloidea. Bueno, súper interesante. Muchas gracias, doctor Cook. Hago una pregunta general al público, si alguno tiene alguna pregunta para hacer a cualquiera de los expositores expertos y la quiere realizar. Ya estamos con el tiempo justo, pero podemos, si alguien quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta. Si no, vamos a pasar directamente el mensaje final que lo va a dar el presidente del webinar, el doctor Bono. Bueno, Doctor Bono. ante todo quiero felicitar al doctor Perna, al doctor Kolke y al doctor Cook por sus presentaciones y además también a la doctora Vallejo y la doctora Báez por la presentación de los casos muy interesantes y agradecer a todos los disertantes por la participación. Como mensaje final, creo, de las 3 presentaciones, siguiente, Carlita. Diría que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome heterogéneo, constituido por numerosos fenotipos, lo que evita que haya un tratamiento unificado, que la sospecha clínica en este síndrome es fundamental para su diagnóstico, basado en la presencia de comorbilidades tales como FA, hipertensión, ancianos, diabetes, obesidad, y su individualización permitirá el tratamiento más apropiado. Que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada puede cursar con BNP normal, y lo que no significa que tenga un mejor pronóstico. En la actualidad, el tratamiento recomendado por las guías más adecuado ahora son los inhibidores de la SGLT2, tener en cuenta la cirugía bariátrica en los pacientes obesos, y la amiloidosis cardíaca es una causa específica de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que se diagnostica más frecuentemente basándose en la sospecha clínica que ya dijo el doctor Cook y que se caracteriza por tener un tratamiento específico. Con esto le agradezco a todos, tanto los disertantes como los que han participado del webinar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por cerrado el webinar. Gracias, doctor Perna, de vuelta. La verdad que ha sido un honor tenerlo en nuestro webinar. Gracias por la invitación. La verdad que estuvo Gracias. muy bueno. Dale. Saludos a Chao, todos. hasta luego. Gracias a todos por participar. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.